tal, amigos? Les traemos aquí un video acerca de una camioneta Trax que se nos andaba sobrecalentando. ¿Qué pasó? Esta unidad cuando llegó se calentaba porque no activaba el ventilador. Entonces, como no activaba el ventilador, la unidad pues empezaba a calentar. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es monitoreando la unidad. Esto es porque ya quedó reparada. Teníamos un problema. Nuestro ventilador no entraba porque tenía fuga de anticongelante. Pero ¿cuál era el problema? Bueno, el problema se derivó porque en un inicio esta camioneta nos trajeron dañado lo que es el tapón del anticongelante. Entonces, como el tapón estaba dañado, jalaba aire y se calentaba la unidad. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos que reemplazar lo que es el depósito de anticongelante junto con el tapón. Estas unidades sufren de esos problemas cuando se les daña el tapón. Entonces, si el tapón de anticongelante ustedes no lo extraen bien cuando ya está dañado, pueden dañar las paredes internas donde embona precisamente la liga del tapón, que es lo que hace que contener la presión para que no jale aire. Entonces empieza a tirar el anticongelante por exceso de presión que tiene internamente. El aire hace que se sobrecaliente la unidad y que no nos activa nuestro ventilador. Entonces uno de los pasos que hicimos también fue checar, porque en un principio no activaba el ventilador. Entonces el inicio del problema fue precisamente porque el sensor de temperatura que va en la parte de atrás tuvo ese problema. Cambiamos el primero, el que lleva dos termostatos, uno que va en la caja termostática o en donde está el termostato, y seguía fallando, no prendía el ventilador. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que checar el bulbo, el segundo bulbo que va en la parte de atrás de la caja termostática, y ahí fue cuando ya empezó a activar. Detectaba que se calentaba la unidad y empezó a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos el paso de que ya funcionaba el ventilador. Como no funcionaba, pues obviamente a la larga la presión dañó el tapón, que era por donde regaba en un inicio. Aquí, como vemos, ya activó el ventilador y empieza a bajar. Aquí, como ya está reparado, pues ya vemos que ya funciona bien el ventilador, pero sí nos costó un poquito encontrarle. Entonces, uno de los problemas iniciales que tuvo esta camioneta fue porque se le había dañado el sensor de temperatura, y como no activaba, pues a la larga dañó el depósito junto con el tapón. Entonces, ¿qué hicimos? Lo reemplazamos. Hicimos que ya entrara el ventilador y ya nada más nos quedaba que no goteara el depósito anticongelante. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos depósito con el tapón nuevo y solucionamos el problema del sobrecalentamiento que tenía nuestra Trax. Entonces, aquí les vamos a mostrar cuáles fueron las partes que se le reemplazaron a nuestra camioneta Trax que se sobrecalentaba. Ahí ese sensor, ese que va en la parte trasera, ese sensor fue el que nosotros reemplazamos porque fue el que ocasionó el problema de sobrecalentamiento. Ahí se ve, ahí lo estamos viendo, está nuevo. Este es el sensor del termostato, de la caja termostática. Lleva sus dos sensores. Si alguno de esos está fallando, no les va a activar el ventilador. Se calienta tu unidad. Ya le pusiste depósito nuevo. No activa el ventilador. Sigue sin activar tu ventilador. Este fue uno de los problemas que tuvimos con esta camioneta, porque se nos sobrecalentaba. Ya le habíamos cambiado el depósito del anticongelante, le cambiamos el tapón y nada. Lo estuvimos monitoreando con nuestro escáner
para ver a qué hora se entraba, dado que la fuga que tenía, el problema había sido resuelto porque era el depósito de anticongelante y el tapón que entraba aire. Entonces se sobrecalentaba y empezaba a derramar el anticongelante. Antes de que resolviéramos todo este problema, nos faltaba dos cosas muy importantes. Una, revisar el termostato, porque llevan un sensor que probablemente pudiese haber estado dañado y nosotros no nos hayamos dado cuenta, lo hubiéramos omitido. O la segunda, haber checado el sensor de temperatura que lleva en la parte de atrás la caja termostática, el mentado sensor ST. ¿Qué pasó? Que uno de los sensores, que era el de la parte de atrás de la caja termostática, estaba dañado. Entonces, cuando ese sensor lo reemplazamos, entonces fue cuando nuestro ventilador empezó a activar, señores. Muchas veces nos confiamos de lo que hacemos, pero siempre hay que checar, como en este caso que ya vemos que activa nuestro ventilador, pero nos hizo sufrir. Y es muy importante que nosotros chequemos lo que son los sensores de temperatura, porque muchas veces de ahí viene el problema, aunado a que nosotros hayamos pues descubierto que nuestro depósito ya no servía por el tapón, pero ya había llevado una secuencia de que como no activaba el ventilador a causa de que nuestro sensor de temperatura estaba dañado, pues obviamente se dañó el depósito. Muchas veces empezamos por el detalle en el que vemos el problema, pero resulta que cuando reemplazamos esa parte, pues sigue habiendo ese detalle. Entonces es de suma importancia que nosotros le demos una revisada y pues también ver que si el problema que estamos detectando, en este caso, como vimos que el depósito era el que tiraba y habíamos hecho algunas pruebas, pero todo nos enfocaba que era el depósito, bueno, nos damos cuenta de que a veces no siempre es así. En este caso, pues nosotros tenemos que checar nuestros sensores de temperatura. En este caso aquí está el de la caja termostática y lleva un sensor. Ese no lo reemplazamos porque cuando nosotros lo quitábamos activaba el ventilador. Entonces el depósito ya no tira, acá en este caso ya no tira el anticongelante porque ya está circulando bien el agua. Pero nunca debemos omitir nada, señores. Nunca debemos omitir nada ni dar nada por hecho. Y al final de cuentas este era el sensor que estaba dañado, el sensor de temperatura que va en la parte de atrás de la caja termostática. De la fuerza hasta el tapón botó. No es porque lo encontró, sino nos endrogamos. ¿Eh? El del depósito. Sí. Ese sí no viene a presión. ¿Dónde? No viene a presión. No, pero sí regresó, está mal que regrese la presión por ahí, ¿no? No, sí. No, pues es que como el tapón aquí del radiador ya está sellado. Ajá, pues se supone que ya hay recuperación. Ya no debería, exacto, no debería de, ya, ¿o sí? Sí, no recuperación. ¿Ah, sí? Sí, no recuperación. Por eso, pero para que se llene ahí. Como que no hay, bueno, es que no hay, como no hay circulación. Ajá, por eso Exacto. Si hubiera recirculación y se calentara, lo metería por el tapón.